A ir, alabado sea el Señor. Quiero que leamos en Mateo, leamos en Hechos capítulo 13, gloria al Señor. Es que hay tantos textos, hermano, donde mirar cuando de la obra misionera se quiere o se trata. Pero veamos entonces en Hechos capítulo 13, amada iglesia. En Hechos capítulo 13 vamos a leer aquí la palabra del Señor. Ustedes me siguen en sus Biblias y leemos desde el versículo 1. Leo para ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Oremos, amada iglesia. Padre nuestro que estás en los cielos, es un privilegio, Señor, estar en este día del Día Mundial de las Misiones, de la obra misionera, con el pueblo del Señor, reunidos aquí en este templo, Dios mío, para exaltarte y darte gloria, para celebrar y hacer memoria de la obra misionera, la obra tuya, la obra que tú has llevado a todas las naciones del mundo. Es un privilegio estar aquí en esta escuela dominical con mis hermanos de la iglesia aquí en Cañaveral, para celebrar con ellos, así como en cada rincón del mundo donde la obra ha llegado. Los hermanos hoy oran, ayunan, claman y recogen ofrendas para apoyar la obra misionera. Y se predica, Señor, de la obra misionera con el anhelo en el corazón de que tú llames obreros, porque a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Bendícenos en esta mañana al escudriñar tu palabra, al hablar de algunas de esas experiencias que en tu bondad, en tu misericordia nos has concedido tener, y que podamos regocijarnos, Señor, en tu obra, y que llames obreros, y que llames obreros, misioneros en esta mañana, entre los que estamos aquí presentes en esta reunión, que toquen nuestros corazones una vez más, que tu Espíritu Santo haga una obra interior, interna en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, porque esta es tu obra, Señor, una obra misionera. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos y amigos. Saludo una vez más a toda la iglesia presente, a todos los amigos que nos puedan visitar esta mañana, a los hermanos que nos estén sintonizando a través de las redes. También les enviamos un saludo desde este lugar. Amén, alabado sea el Señor. Bien, amados hermanos, quisiera meditar por unos momentos acerca del llamado de Dios. Cuando se habla de la obra misionera, hermano, indiscutiblemente el tema a centrarnos es este. Yo les decía inicialmente que hay tantos textos de las Escrituras. Tomar este versículo que se encuentra en el libro de los Hechos, porque aquí acontece un llamamiento, un llamado de Dios. En particular se mencionan a dos hombres como Saulo y Bernabé, o Bernabé y Saulo, pero hay muchos textos en las Escrituras, muchas cosas que nos llevan como iglesia del Señor a mirar lo que es la obra misionera. Cuando hablamos de la obra misionera, amados hermanos, en particular nosotros nos estamos centrando en esa obra que no solamente se va a realizar a nivel nacional, a nivel local, sino más aún cruzando fronteras, amén, cruzando límites, cruzando territorios, llegar a lugares distantes, a lugares lejanos, principalmente a lugares donde quizás el evangelio, la bandera del evangelio no ha sido plantada, donde no se ha escuchado el mensaje del Señor. Yo recuerdo, amados hermanos, que cuando el Señor en su misericordia empezó a tratar con mi vida, ¿verdad? Siendo un joven, precisamente en la iglesia de la 43, donde el Señor me permite ahora ser pastor de la iglesia. Alabado sea el Señor. Algo nunca soñado, amado hermano, créame, algo que
que nunca soñé, ni pensé, ni deseé. Eso fue para mí una sorpresa terrible cuando se me comunicó de parte de la oficialidad que iba a estar sirviendo al Señor en esa iglesia. Muchos años atrás, hermano, desde el año 86, yo estuve sirviendo al Señor en la iglesia de la 43. Pero les quería mencionar que en una de las experiencias que el Señor me permitió tener en esa época de la juventud, cuando todos tenemos, hermanos, el gozo de servir al Señor, y no solamente en la época de la juventud, yo creo que en todas las épocas, en todas las edades, no importa si uno es convertido joven o es convertido adulto o es convertido anciano, cuando la gracia de Dios llega, amados hermanos, uno quiere compartir la gracia de Dios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y una de las formas de dar o compartir la gracia que hemos recibido es predicando el evangelio. Es comunicando el evangelio. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque solamente a través del evangelio las vidas pueden ser salvas. No hay otro mensaje. El evangelio es el único que es descrito en las escrituras como el poder de Dios para salvación. No hay otro mensaje, amado hermano. Es el evangelio. Y el evangelio se centra en Cristo, en la persona de Cristo, en quién es Cristo, por qué Él vino, qué Él hizo por nosotros cuando dio su vida en la cruz, por qué Él murió en la cruz. Alabado sea el Señor. Y toda su obra, desde que desciende desde los cielos, se encarna y habita aquí sobre la tierra, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Él se hizo hombre, que aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces todo ese ministerio terrenal hasta ir a la cruz, luego cuando Él muere proclamando ese tremendo mensaje de victoria sobre la cruz, que es consumado es. Y consumado es significa he acabado la obra que el Padre me encomendó, he cumplido la obra. Y la obra era, amados hermanos, la salvación. Alabado sea el Señor, ¿verdad? La obra de redención. En otras palabras, el Señor estaba declarando: ya los hombres y las mujeres pueden ser salvos. Aleluya. Estoy ofrendando mi vida sobre la cruz como sacrificio perfecto, sin mancha y sin pecado. Alabado sea Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio perfecto aceptado por el Padre, que hace expiación por los pecados del ser humano y que provee, por tanto, la única salvación posible, que es la que solamente Dios da. No hay otra salvación. Por eso la Biblia dice: no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Amén, amados hermanos. Eso que acabo de hablar es parte del mensaje del evangelio. Ahí ya usted está proclamando el evangelio de Cristo. A usted ya proclamando la salvación, la gracia salvadora de Dios. A su nombre sea la gloria para siempre. Y eso que hace falta hablar de su resurrección y de su ascensión a los cielos. El evangelio se centra en Jesucristo. Entonces nosotros, la iglesia, somos el único pueblo en el mundo que tiene el mensaje de salvación. Y conocemos y tenemos la salvación por experiencia personal. Hemos experimentado la gracia salvadora de Dios. Dios nos ha transformado. Dios ha perdonado nuestros pecados. Dios ha quitado la culpa que nos cargaba, que nos agobiaba. El día que usted y yo fuimos salvos, fuimos libres, alabado sea el Señor, libres de la culpa del pecado. Usted y yo pudimos hasta sentir la paz que llegó a nuestros corazones, la limpieza, la limpia conciencia que ya no nos acusaba, alabado sea el Señor. Todo por la gracia de Dios, por el don inmerecido de Dios, por la misericordia de Dios. Pues nuestros pecados no merecían misericordia. Nuestros pecados demandaban condenación. Pero Dios, ahí está la gracia, ahí está la misericordia. Que no mereciendo perdón, Dios nos dio perdón. Que no mereciendo salvación, sino condenación, Dios te salvó. Dios me salvó, alabado sea el Señor. Eso se llama gracia de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos ese mensaje, nosotros, para compartírselo al mundo entero, porque no hay otro mensaje que salve, solo el evangelio de Cristo. Cristo vive para siempre. Amén, amados hermanos. Entonces las misiones, hermano, va a consistir en eso. Usted ve que el Señor, es que hay tanto texto, amado, pero en Mateo el Señor dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. El Cristo resucitado se manifiesta a sus discípulos en aquel monte, ya Él resucitado, antes de ascender a los cielos, y les da una encomienda:
Se llama la Gran Comisión, así la conocemos, así la conocemos. Alabado sea el Señor, aunque ese nombre no aparece en la Biblia, gran, sino sencillamente es algo que Dios nos comisiona a hacer. Alguien dijo en alguna ocasión, no tiene nada de grande. ¿En qué sentido? Entiéndame lo que le voy a decir, porque a veces pensamos que es algo aparte y resulta que esta comisión es algo muy común. ¿Por qué digo muy común? Porque es algo que todos debemos realizar. Todos, ¿verdad? Alguien dice, esa es la gran comisión. Alguien ha sido comisionado. Sí, es grande sin duda. Es algo que Dios nos comisiona a hacer, pero eso no le compete a unos pocos, o no concierne a unos pocos miembros de la iglesia del Señor. Eso es a todos, alabado sea el Señor. Amén. Cristo vive para siempre. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, en eso consiste, ¿verdad? En ir y llevar el evangelio a todas las naciones, en ir y predicar el evangelio a toda criatura. Gloria al nombre del Señor, a toda criatura. Y eso significa sin duda, hermano, como decía al principio, que se tienen que traspasar límites, que se tienen que traspasar fronteras. Alabado sea el Señor. Yo les decía en esta mañana a los hermanos en la iglesia de la 43, porque alcancé a estar en el devocional durante 50 minutos y de ahí me bajé del altar. Mi esposa me despidió desde el altar, la iglesia, y salí para venirnos aquí para la iglesia de Cañaveral. Y yo les decía a los hermanos en esta mañana, miren hermanos, en el mundo hay 194 naciones en este momento. Oficialmente dice la ONU, 194 naciones en la tierra, aparte de otras que todavía no son reconocidas oficialmente. Y población mundial hay 7.8 billones con B, billones de habitantes. Ese es un número extremadamente gigantesco de habitantes sobre la tierra. Nosotros en esta mañana aquí nos vemos quizás un pequeño grupo o un gran grupo, pero no somos quizás miles. Pero póngase a pensar en 7.8 billones. De esa cantidad de la población mundial, ¿cuántos serán salvos? ¿Cuántos serán cristianos? ¿Cuántos habrán conocido el mensaje del Señor? Y creemos que es un poco nada más, comparativamente hablando, una minoría. Hay muchos lugares en el mundo que en este momento no han escuchado el evangelio. Hay lugares remotos donde el nombre de Cristo no ha sido mencionado todavía. Y son almas que están esperando la salvación de Dios. Son lugares que, cual Macedonia, como Pablo cuando tuvo aquella visión, aquella noche cuando él intenta dirigirse a un lugar del Asia y el Espíritu Santo no se lo permite, intenta ir a Bitinia, el Espíritu Santo se lo prohíbe. Y entonces él va a Misia y allí tiene una visión, orando Pablo. Dios le da una visión y ve a aquel varón macedonio que clama, alabado sea el Señor, clama y le dice, ven, pasa a Macedonia y ayúdanos, alabado sea el Señor. Y Pablo, un hombre de Dios, un hombre guiado por el Espíritu del Señor, es activado con esa palabra a través de esa experiencia que el Espíritu Santo le da, y él dice, y nos levantamos y nos encaminamos a la provincia de Macedonia, entendiendo que Dios nos llevaba en esa dirección, que Dios nos llevaba a ese lugar. A su nombre sea la gloria para siempre, amado hermano. Cristo vive, aleluya. A su nombre sea la gloria. Pues hermano, hay que cruzar fronteras. Y yo les iba a decir de una experiencia que tuve siendo joven ahí en la iglesia de la 43. Porque hermanos, como dije inicialmente, todos anhelamos servir al Señor. Eso es algo que yo recuerdo de mi generación, la generación en la que yo fui criado espiritualmente hablando. Hablo de mi generación porque esa es la mía, la que yo viví, ¿cierto? Y vuelvo a Bucaramanga después de 25 años de estar fuera de la ciudad, ¿verdad? Y apenas llevo 2 años largos aquí en Bucaramanga. E iniciamos un trabajo, una congregación donde no había un solo miembro, ¿cierto? Se nos entregó el local y yo recuerdo que ese día le dije al pastor Aris, a los pastores presentes, hermano, yo miro este local y yo me siento como cuando al nieto recién nacido le ponen el saco, el traje del abuelo, ¿cierto? Que le queda, imagínense, se pierde entre el traje.
Y yo les dije, así me siento yo aquí, porque yo miraba, hermano, ese edificio, alabado sea el Señor, y no habían sillas, ¿verdad? Bueno, sí, Dios trajo unas sillas, la aportó la obra del Señor, pero no había quien ocupara las sillas. Alabado sea Cristo, después de 25 años regresar a la ciudad. Entonces, ya es una nueva generación, ya, ¿verdad? Yo tengo que empezar a servir al Señor y como que discernir la obra de Dios aquí en Bucaramanga, porque yo no puedo esperar que sea exactamente todo igual como hace 25 años atrás, y de hecho no lo es. Entonces uno tiene que empezar a orar y a discernir cómo es el mover de Dios hoy día en Bucaramanga, cuál es la necesidad que hay en la iglesia del Señor en nuestra ciudad, en las generaciones nuevas que se están levantando. Porque yo vengo de otra generación, alabado sea el Señor. Entonces, en mi generación, en esa época, había un sentir generalizado de servicio. Hablo lo que yo viví, y quizás algunos de una edad cercana a la mía y de esa época saben de qué estoy hablando. Pero yo fui colaborador en esa iglesia por 7 años. Por 7 años, colaborador, como se llama en esa época, de tiempo completo, así le decíamos. ¿Qué significaba? Que yo hasta vivía ahí, alabado sea el Señor, ahí en el último piso, bajando a la salida del templo, la salida principal. Usted ve una escalera que sube al segundo, al tercer piso, y debajo de esa escalera hay un saloncito, un cuartico, que ahora se utiliza para guardar herramientas, para guardar materiales. Pues en ese cuartico yo dormía, alabado sea el Señor. Ahí había una cama, pero había un camarote de 2 camas, y en una época fuimos 3 colaboradores. De los 3 que estuvimos allí, todos en el ministerio hoy día, por la gracia de Dios, uno de ellos ya partió a la presencia del Señor, que fue el pastor Reinaldo Ábalos, que hace unos meses atrás partió a la presencia del Señor. Pero allí también estuvo otros colaboradores que ya hoy día son obreros del Señor en el país, y hasta fuera del país han estado también. Alabado sea Cristo. Entonces yo servía al Señor ahí, esa era mi habitación, y de tiempo completo significaba de que mi trabajo era las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿verdad? Colaborando al lado del pastor para todo lo que se necesitara. Desde hacer el aseo del templo, que muchas veces lavé esos baños y trapeé esos pisos y los barrí y levanté esas bancas pesadas de madera que habían en ese entonces, una banca donde cabían 6 hermanos y eran una madera sólida, y hicimos muchos oficios domésticos, ¿verdad? Para hermosear el templo, para mantener la casa del Señor ordenadita, prestamos vigilancia, pero también nos permitió Dios otros privilegios también muy lindos, como pertenecer al grupo de alabanza, como estar en la radio al lado del pastor, como dirigir en los cultos, como predicar en algunas oportunidades en aquel altar del Señor, y hacer visitación, y una cantidad de oficios que eran también como una preparación, siempre, hermanos, con el anhelo, con el deseo único de servir al Señor, realmente en una juventud con una mentalidad muy inocente. ¿En qué sentido quiero decir inocente? Inocente hablo en el buen sentido de la palabra, donde no se mezclan otros intereses, donde no se mezclan unas intenciones atrás ocultas, sino que lo que se me diga que haga, eso hago. A donde se me diga que vaya, allá voy. Alabado sea el Señor. Si me tengo que levantar ahora, me levanto. Si tengo que, ¿verdad?, hacer un trabajo, o sea, esa mentalidad sin esperar absolutamente nada a cambio. O sea, créame, había ese sentir, por lo menos creo que era mi experiencia y la de algunos otros. Yo creo que era general. Nos movíamos, ¿verdad?, con esa mentalidad, o sea, enfocados en el servicio del Señor. ¿En qué privilegio es servir? ¿En qué gozo es servir y hacer algo por el Señor y para el Señor? Entonces, una generación, hermano, que yo viviendo allí, un día domingo, un día como hoy, hermano, a veces me levantaban a las 4 de la mañana, alabado sea el Señor, jóvenes de nuestra generación tocando la puerta del templo, alabado sea el Señor, y yo abriendo recién levantadito también, o me hacían levantar y entraban al altar y a clamar, a orar se dijo, alabado sea el Señor, ¿me entiende? Un grupo de evangelismo que para las 7 de la mañana ya quizás habíamos 150, 200 hermanos ahí, y habían hasta hermanas, matrimonios jóvenes que traían sus bebés
Y allí, hermanos, mientras oraban, acostaban su bebé en una colchita a su lado. Algunas veces tenían que retirarse a alimentarlo porque llegaban muy temprano, 6:30, 7 de la mañana, para entregarse un tiempo hasta el mediodía de escuela dominical, de clamor, de oración, de ayuno. O sea, nos encontrábamos en ese ambiente repetitivo. Eso no era una que otra vez, era todas las semanas, pero con una disposición, con un gozo, con unas fuerzas que Dios nos daba. Sabe que a veces uno extraña esos momentos también porque los años le han pasado, las fuerzas ya no son iguales, la salud de uno ya no responde como en aquellos tiempos, y una vez se entristece y hasta llora. Señor, yo quisiera intentar hacer como cuando hice en esa época, en ese ritmo de trabajo, en ese ritmo de esfuerzo, en ese ritmo donde las fuerzas, hermano, tal vez por nuestra juventud nos sobraban. Alabado sea el Señor, nos sobraban. No importa si eran horas de clamor, no importa si eran días de ayuno, nos sobraban. Entonces estábamos, hermanos, en ese ambiente criados, hablo espiritualmente hablando, esa generación. Y yo recuerdo que el sentir de muchos de estos jóvenes era llegar a la iglesia con unos 100, 200 tratados, buscando el sello de la iglesia. Muchas veces tuve que sellarles tratados porque yo estaba como colaborador de tiempo completo. Y me decían, hermano Ricardo, aquí tengo estos tratados, por favor, me los puede sellar o présteme el sello. Pero eso era constante, alabado sea Dios. Y la otra constante eran los retiros. Jóvenes que se unían para estar 2, 3, 4 días en un lugar, retirados en ayuno y oración. Y hablo de diferentes edades, porque recuerdo que hubo hasta grupo de adolescentes y era terrible, era precioso ver adolescentes de 12, 13 años a la par con los jóvenes de más edad y hermanos mayores siguiendo el mismo ritmo, el mismo avance, ¿verdad? El mismo ejemplo, la misma dirección, sin quejarse. Alabado sea el Señor. Hoy día tenemos muchos juguetes, hermanos, que nos entretienen, que nos roban el tiempo. ¿Sabe que yo un día en Australia lo dije y lo he dicho como 3 o 4 veces a veces a los hermanos? Pues yo alabo a Dios porque en mi época no hubo internet, les digo, porque en mi época no existía el celular ni las redes sociales. Porque ¿cómo habría sido? El hecho de que eso no hubiera estado quizás nos libró de entretenernos y de restarle tanto tiempo a la oración y a las cosas de Dios. Y yo alabo a Dios por eso, porque fue una generación donde no había pensamiento ni lugar para el entretenimiento. Alabado sea el Señor, sino vámonos para la iglesia, vámonos a la oración, vámonos al ayuno, vámonos al evangelismo, vámonos al culto, vámonos al clamor. Alabado sea Dios. De verdad, ese era el sentir. Y gloria a Dios que no habían esos juguetes que existen hoy día, que entretienen tanto, que distraen, que captan la atención de la mente, del corazón. Y cuando uno se viene a dar cuenta, uno dice, y se me pasó la hora y no oré. Se me pasaron las 2 horas y llegó la medianoche, 1 de la mañana, y mañana es escuela dominical y ayuno y ya se me hizo tarde para madrugar y para cumplir. Alabado sea el Señor. Uno tiene que, hermano, usar el dominio propio. Amén, amada iglesia, el dominio propio que nos da el Espíritu Santo. Pablo dijo que todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen. En otras palabras, no dejemos que las cosas nos gobiernen, nos dominen. Somos nosotros los que debemos gobernar, dominar por el Espíritu Santo que mora en nosotros, por el dominio propio que Dios nos ha dado. Pero hermano, en ese ambiente criado allí en la iglesia, yo siempre, hermano, consideré, yo le decía al Señor, ese sentir de servir a Dios, yo siempre tuve una lucha en mí, y la lucha era que yo no era la persona para eso, que yo no creía en mí mismo que yo pudiera algún día quizás servir al Señor en una obra, ¿verdad? No era algo que anhelaba, ni pedía, ni buscaba. Era algo que a veces se predicaba y se hacía llamado al altar y yo hasta lloraba. Pero cuando venía el llamado y decía el pastor, ustedes jóvenes o hermanos que quieren servir al Señor, vengan, yo me resistía y me quedaba en la silla porque yo decía, Señor, yo no, alabado sea Dios, yo no soy capaz, soy muy débil. Lo que hay en mí no califica. Yo mismo decía, yo me examinaba y decía, eso no aplica para mí. Y lloraba porque en el fondo estaba el anhelo de servir a Dios en lo que Él dijera, en lo que Él dijera. Amén, amada iglesia. Pero nos estamos enfocando en particular en este llamado.
en esto de servir en la obra de Dios. Porque hermano, el servicio en la obra de Dios no solamente ser pastor o ser misionero. Cada uno de ustedes sirven al Señor de una o de otra manera aquí en esta congregación, ¿verdad? O sea, el servicio a Dios no significa ser pastor o ser predicador y así sí sirvo. No, 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 no. Entonces, el que no es pastor y no es predicador y nunca lo va a llegar a ser porque no es llamado o no es el plan de Dios para su vida, entonces usted nunca va a servir. No es así. Sí, vamos a servir y todos estamos sirviendo dentro de la obra del Señor. Pero en este caso particular del llamado, yo tuve esa experiencia. Y recuerdo, amados hermanos, que una vez estábamos en el altar orando en el templo, ¿verdad? En un culto de escuela dominical muy lindo, donde el pastor ministró precisamente acerca del servir a Dios. Entonces, cuando el pastor hizo el llamado al altar y se levantó la congregación, pues yo me quedé allí en la primera silla donde nos solíamos hacer con el grupo de alabanza, y me quedé allí llorando, alabado sea el Señor, y pensando: Dios, si algún día yo pudiera servirte mejor, si algún día... Y en eso estoy llorando cuando escucho que el pastor se ha bajado del altar y está orando por los hermanos adelante. Pero luego, hermano, yo escucho fuerte la voz del pastor orando, se acerca y pone sus manos sobre mí. Y Dios me trae unas palabras. Y es una experiencia que Dios da. Y las palabras del Señor era: tú eres un ciego. Tú no ves más allá de tus narices. No te mires a ti mismo, mírame a mí. Yo soy el que te levanto, yo soy el que te capacito. No te mires a ti mismo, mírame a mí. Alabado sea el Señor. O sea, eso sorprendió mis pensamientos, porque yo estaba pensando en esas cosas. Y el pastor, sin conocer mi mente, porque él no la conoce, nadie puede conocer la mente de ninguno, se acerca y Dios a través del pastor me trae esas palabras. Y yo quedé allí llorando en la presencia del Señor y recibí un consuelo como un bálsamo, como que Dios me estaba dando luz, como que Dios me estaba diciendo: sí, sí hay esperanza. No te anules de esa manera, hay esperanza. Es que no eres tú, soy yo. Alabado sea Dios. A su nombre sea la gloria para siempre, amado hermano. Aleluya. Cristo vive. Fueron varias experiencias. Dice que en una etapa de mi vida muy difícil que pasé como joven, alabado sea el Señor, y fui muy tentado. Entonces, amados hermanos, en esa etapa de mi vida, eso fue antes de ser un colaborador al lado del pastor, en mis primeros años de convertido, apenas afirmándonos en el camino del Señor, con las luchas y tentaciones propias del joven en esa época. Entonces, hermano, llegó un momento que me sentí tan mal, tan culpable delante de Dios. Entonces yo en mi corazón yo dije: yo voy a luchar por mi salvación. Yo no soy digno de más nada. No soy digno de más nada. Voy a luchar por mi salvación y me voy a ayunar hoy. Voy a pedirle a Dios misericordia. Era el día del ayuno en el templo. El pastor estaba al frente del ayuno ese día. Y allí empezamos a orar y ayunar como lo hacíamos todos los viernes. Yo iba a los ayunos, pero ese día yo iba con un deseo y una necesidad muy especial, con una angustia en mi alma. Iba con esa angustia como: si tendrá Dios misericordia de mí. Dios, ayúdame, afírmame, levántame. Pero más nada, Señor. Yo no soy digno de más nada. Entonces yo me fui a orar al templo. El ayuno avanzó, los hermanos clamaban, se oían hermanos llorar durante el clamor. Yo allí estaba, hermano, humillado en la presencia del Señor esa mañana. El tiempo avanzó, pero hacia el mediodía el pastor inició un devocional. La gloria de Dios cayó. Muchos nos arrodillamos en las sillas a llorar porque Dios se estaba moviendo. Algunos hermanos gemían en la presencia de Dios. Yo lloraba, me sentía miserable, me sentía como el polvo, hermano, en la presencia de Dios. Yo solo le decía a Dios: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y hermano, mientras el pastor oraba, Dios empezó a traer algunas palabras de consuelo a los hermanos.
yo estaba allí en un rinconcito orando y el pastor iba orando por todos. Dios nuevamente ese día me volvió a traer unas palabras que me levantaron. Ese día el Señor a través del pastor me dijo: ¿hasta cuándo vas a entender que tengo un propósito contigo? Y como yo estaba pasando un momento, estaba siendo muy tentado, un momento muy difícil, el Señor me dijo unas palabras que me enderezaron, hermano. Me dijo: ¿hasta cuándo vas a entender que tengo un propósito contigo? ¿Por qué cambiarlo por un plato de lentejas? Eso fue todo lo que me dijo el Señor. Y eso era todo lo que yo necesitaba oír. Cuando el Señor a través de esas palabras, hermano, es que, ¿sabe qué es lo que maravilla? Y vuelvo y repito, que nadie conoce la lucha que uno está viviendo, que nadie conoce los pensamientos, que Dios trae una vida, que le trae una palabra de aliento y uno dice: si él o ella no sabe nada de la lucha que yo estoy enfrentando. O sea, vemos la obra del Espíritu Santo, vemos al Espíritu Santo que conoce el corazón y que puede traer consuelo, alabado sea el Señor, una palabra que levante. No era una palabra para destruirme, no era una palabra para confundirme, no, era una palabra bálsamo para restaurarme. Era una palabra donde Dios revela su misericordia, su bondad, su amor y nos hace entender: levántate, camina, estoy contigo, el camino es largo todavía, pero no estás solo, alabado sea el Señor. Entonces ese día, hermano, ese día el Señor, eso fue un bálsamo. ¿Saben por qué? Porque aunque estaba ese anhelo oculto y, como yo les decía, luchaba con ese pensamiento, servir al Señor una persona como yo, esas palabras sostuvieron todavía como esa esperanza interior, como ese sentir de que podría un día servir al Señor. Alabado sea Cristo. Hermano, los meses fueron pasando. Los meses fueron pasando. Bueno, estoy compartiendo experiencia, ¿verdad que sí, amado hermano? Este era un culto misionero. Alabado sea el Señor. O es. Mire, hermano, los meses fueron pasando. Fui llamado al servicio al lado del pastor como colaborador esos 7 años. Los años fueron pasando. Alabado sea el Señor. Yo siempre guardé eso en mi corazón, esa lucha, ¿verdad? Pero allí estaba. El pastor habló conmigo. Me llamó a estar ese tiempo completo en la iglesia. ¿Qué iba a pasar en el futuro? Yo no lo sabía. Alabado sea el Señor. Yo no lo sabía, pero allí estaba. Alabado sea Cristo. Los años fueron pasando y, hermano, antes de que llegara el año 93, ¿verdad? Que es el año al que quiero llegar. Pero antes de llegar al año 93, tuve otras 2 experiencias que eso me ayudaron en esos años sin yo saber qué iba a venir en el futuro, porque uno no lo sabe. Yo no sabía qué iba a suceder en el futuro con mi vida. Sí había la disposición con mis flaquezas y debilidades y luchas, pero yo no sabía qué venía más adelante. Uno nunca lo sabe hasta que el día llega, hasta que Dios abre la puerta, hasta que Dios revela en ese momento su propósito y su voluntad para con la vida de uno. Uno no lo sabe, amado hermano. Hay cosas que están en el futuro que solamente Dios conoce, pero Dios te quiere ahí donde estás, alabado sea el Señor, en su voluntad, en el lugar que Dios te quiere. Amado hermano, entonces esas 2 experiencias que recuerdo tuve, una de ellas fue con la visita de un pastor misionero en Argentina, que estuvo predicando una noche, un jueves en la noche, ahí en la iglesia, en ese momento, en la 43, predicando. Y esa noche Dios trajo una palabra, era a la vez un mensaje muy sencillo, pero de esos mensajes que empiezan a entrar al corazón. Era un mensaje sencillo, pero esa palabra, hermano, que empieza a remover adentro, que usted siente como un bálsamo, siente algo que penetra suavemente y empieza a moverle a uno las emociones, empieza a moverle los sentimientos, empieza a moverle los pensamientos, y cuando usted se da cuenta, usted está derramando lágrimas, dice, usted está llorando en la presencia del Señor. Y estaba hablando de la obra. Entonces esa noche el hermano culmina y hace un llamado muy sencillo, y esa es la primera vez que yo me acuerdo, después de esos años, que yo paso decidido al altar y le digo: bueno, Señor, sirva o no sirva, sea capaz o no sea capaz. Y ahí me derrumbé en el altar, en la presencia del Señor. Yo lo único que te digo es que aquí está mi vida, Señor.
Aquí está mi vida, y si puedo ser útil en lo que yo te pueda servir, aquí estoy, Señor. Y la capacidad viene de ti. Yo no tengo la capacidad, pero haz como tú quieras. Y allí me desahogué, lloré en la presencia del Señor y ofrendé de tal manera mi vida al Señor. Y pasó esa experiencia. Unos meses después, quizás el año siguiente, tuve otra experiencia muy linda, amado hermano, en un culto misionero también. Nos visitó una obrera del norte de Colombia. Ese día era una escuela dominical y ella empezó a compartir la palabra. Mientras ella predicaba, algo empezó a suceder. Yo recuerdo, hermano, que una de las cosas que primero sucedía ese día cuando ella hablaba la palabra es que de momento hay un silencio en la congregación. Hay un silencio, la palabra está fluyendo. Y de momento se empiezan a oír sollozos en la congregación. Y cuando miré, habían hermanos llorando, sollozando en las sillas. Había un mover de Dios muy lindo mientras la palabra era predicada. De repente, en la parte del mezanín que queda en el salón principal, oímos ruido arriba. En esos salones se daban clases de escuela dominical. Después los profesores nos dijeron que mientras la palabra está siendo ministrada, el Espíritu Santo cayó en esos salones y hubo niños bautizados en el Espíritu Santo. Había un mover esa mañana maravilloso. Hermano, la hermana termina la predicación y no ha terminado. La congregación está de pie y hermanos empiezan a acercarse al altar llorando en la presencia de Dios, llorando. Y mientras la hermana ora, ella empieza a hablar en lenguas y nunca se me olvidan sus palabras. Ella está hablando y orando en lenguas, de pronto dice: yo veo, iglesia, yo veo. Y señaló hacia las puertas del templo atrás. Dijo: yo veo a muchos hermanos entrando por las puertas del templo. Yo los veo, y siguió orando. Y dijo: ahora yo veo a muchos hermanos saliendo por las puertas de ese templo, pero van con maletas, dijo ella. Ellos llevan maletas en sus manos. Siguió orando y hablando y dijo: ellos llevan maletas porque van al campo misionero. Alabado sea el Señor, amada iglesia. Fue conmovedor. La iglesia lloraba esa mañana. Sabe que un día nos pusimos a calcular con mi esposa ya en la obra, y se calcula que son más de 200 entre hermanos, varones y mujeres que salieron de esa congregación a servir al Señor en el pastorado. Fueron más de 200, y entre ellos algunos en la obra misionera en otros países como Chile, Australia y no sé qué otros lugares, porque cuando el Señor me lleva, yo sé que después siguieron saliendo obreros de ese lugar. Pero en ese momento, hermano, la iglesia, el Señor trae esa palabra a través de la hermana. Y hay un clamor hermoso. Yo les había dicho que la obra misionera también estamos hablando de cruzar fronteras, y quería comentarles esta experiencia de cuando predico esta obrera. ¿Por qué? Por lo siguiente: nosotros estamos allí en el altar orando. Yo estoy allí en el lado de adelante, aquí al lado derecho, y ahí estaban las sillas donde se ubicaba el grupo musical Emanuel. Ahí estaba con el grupo musical, estaba en esa primera silla. Estábamos allí orando, quebrantados en la presencia del Señor. La hermana, hermano, suelta el micrófono, pero hay un clamor en la iglesia. La hermana desciende del altar. Yo no sabía que ella había descendido del altar. Yo estaba con mis ojos bien cerrados, llorando y clamando. Oímos la voz de la obrera que nos había ministrado, pero ahora yo la escucho más cerca y más cerca y más cerca, y yo tengo mis manos levantadas. De pronto algo me dice: ya viene hacia ti. Y yo más aprieto los ojos, y cuando ciertamente siento una mano aquí en mi hombro, y empieza Dios nuevamente a traer unas palabras. Y entre otras cosas, el Señor esa mañana volvió y me dijo cosas que solo yo sabía. Y me dijo: yo he visto tu oración, yo he visto tus lágrimas, y tú me has pedido esto y esto y esto, y yo lo he hecho. Yo he respondido a tu oración. Y después de estas palabras me dice: yo te voy a llevar a otro lugar. Yo te voy a sacar de este lugar. Yo te voy a llevar a otro lugar, y allí vas a predicar mi palabra. Yo no sabía nada, amada iglesia. Créame, yo cuando testifico de esto, a veces, hermano, quizás dará risa, porque yo les digo: hermanos, en mi mente humana,
cuando yo recibí esas palabras que eran como bálsamo y yo lloraba en la presencia del Señor, en ese momento tan especial, yo en mi mente yo dije, quizás Dios me va a llevar fuera de Bucaramanga, quizás Dios me va a llevar a Piedecuesta, a Florida Blanca, porque Él me dijo que me iba a sacar de este lugar. Hermano, mi mente no pensaba que siquiera en cruzar los límites de Santander. No pensaba en eso. Alabado sea el Señor. Yo en mi mente, repito, yo dije esto aquí cerca y sin duda fuera de Bucaramanga, porque las palabras que Dios me hablaba a través de esta hermana era que me va a sacar de este lugar. Bueno, unos días después, quizás un par de meses después, se oye la noticia en la iglesia de la 43. El pastor nos anuncia, los hermanos Ortiz han hablado con él, hay una necesidad en Australia y se le ha pedido al pastor que vaya y ayude en esa necesidad que hay. Y la iglesia nos regocijamos todos. El pastor se le ha pedido que vaya a Australia. Alabado sea el Señor. Y viajará dentro de un mes. Y empieza a hacer los preparativos del viaje. Y nosotros los colaboradores ya también sintiendo la carga. El pastor va a estar ausente un mes. Vamos a esforzarnos, vamos a trabajar duro. No va a estar el pastor presente, estará su esposa, ciertamente, su familia. Pero nosotros estamos colaborando. Pasan los días y entre la iglesia había como esa emoción a la vez de que el pastor va a ir a Australia a hacer una obra allí. Hermano, pasan los días y un día yo estoy haciendo los oficios diarios que yo hacía en el templo, ¿verdad? Porque entre semana nos encargábamos del aseo del templo y en el aseo del templo yo estaba. Cuando escucho la voz del pastor que desde el tercer piso nos llama, esa es la casa pastoral donde yo vivo hoy día también, alabado sea el Señor. Nos llama, él me llamaba Richard. Y yo subo las escaleras, amén, pastor. ¿Verdad? Cuando yo llegué arriba, la puerta estaba cerrada, entonces yo voy a tocar la puerta y abre la puerta y era el pastor. Y me dice, hijo, quería hablar contigo. Amén, pastor. Hijo, ¿irías conmigo a Australia? Y cuando él me dijo así, me quedé con una sonrisa, le respondí, amén. Porque yo les digo a veces a los jóvenes, ¿a qué joven que le digan, oiga, usted quiere ir a Australia? Tienen los pasajes pagos, ¿quiere ir? ¿Usted qué diría? Alabado sea el Señor, ¿para mañana es tarde? ¿Usted qué diría? ¿Verdad? Y claro, yo era el colaborador, pues en ese momento uno de los colaboradores inmediatos del pastor. Ahora el pastor me dice, ven conmigo a Australia, va. Y yo le digo, sí, amén, pastor. Pero luego se queda mirándome así serio. Y eso ya me estremeció. Yo dentro de mí dije, ¿y ahora qué me va a decir? Y me dice, ¿y te quedarías allá? Cuando me dijo así, hermano, ahí sí yo lo pensé para responder. Yo siempre he testificado, hermano, que en ese momento yo sentí como que la respuesta no se la iba a dar al pastor, sino a Dios. Eso fue lo que yo sentí en ese momento. Porque así en un microsegundo, no sé cómo decirlo, una fracción de segundo, por mi mente, pasó así los momentos cuando yo había orado de rodillas y le había dicho al Señor, Señor, si algún día tú quieres que te sirva en el lugar que tú digas y cuando tú digas, yo diré amén. Yo le había dicho eso en oración al Señor. Alabado sea Dios para siempre, amén, amados. Gloria a Cristo, aleluya. Sí, amén. O sea, eso era lo. Entonces, y yo le había dicho al Señor, Señor, háblame a través de mis superiores. Y en ese momento todo eso pasó por mi mente. Fue como si algo me confrontara y me dijera, ¿ves cómo vas a responder? ¿Le vas a mentir a Dios o vas a sostener la verdad de tu oración, lo que tú le has orado? ¿Ves cómo? Mira cómo le vas a responder a Dios. Yo me sentí, hermano, confrontado con Dios mismo. Pero eso fue así en una fracción de segundo, ¿verdad? En un momento en que usted lo piensa antes de responder, porque tiene tal peso responder esa pregunta que eso no es para responderla hacia la carrera, ¿verdad? Entonces yo ya me imaginaba en un país, hermano, donde está más de 10,000 kilómetros de distancia, 16 horas de diferencia horaria, sin saber si algún día vería de nuevo a la tierra de uno, la familia de uno. O sea, era un desprendimiento total.
¿verdad? No iba para Piedecuesta, no iba para Florida Blanca, iba para el otro lado del mundo, alabado sea el Señor. Mi familia no lo sabía, mi madre no lo sabía, papá no lo sabía, nadie lo sabía, era una respuesta personal mía. No iba a correr a consultar con mamá y papá y mis hermanos, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué respondo? Yo sentí que era mi respuesta hacia Dios, mía. Y entonces en ese momento, hermano, pero todo pasó así, repito, en una fracción de segundo, y yo ya sabía lo que le tenía que responder. El pastor me dice, ¿te quedarías allá? Y yo le dije, pastor, amén, yo me quedaría si esa es la voluntad de Dios. O sea, yo cerré mis palabras con eso. Si esa es la voluntad de Dios, aquí estoy. Y el pastor dijo, listo, vamos a arreglar tus papeles, vamos a buscar tu visa y nos vamos para Australia. Wow, y quedó esa carga encima sobre mí. Ese fin de semana siguiente, en el ayuno, en el clamor, yo me encerré en un cuarto de los que hoy se da escuela dominical, allá en el templo, ya estaba la casa enseguida. Yo me encerré solo y empecé a llorar y a despedirme de mi familia y a entregarlos uno a uno en oración, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. Oré como nunca había orado por ellos. En ese día yo oré como que Dios desprendiera ese sentimiento de mi corazón. Yo se los entregué al Señor. Porque yo sabía, ya uno empieza a medir la magnitud de lo que va a suceder y uno dice, aquí va a haber una separación fuerte, fuerte. Hermanos, en esa época no había internet, no habían redes sociales, no había Facebook, no existían ni los celulares, ni el computador, creo. Si existía eso eran pocos los que podían tener un computador. Hablo del año 93. Sí, en esa época no estaba la tecnología tan avanzada como hoy. Yo cuando estuve en Australia, hermano, para poder comunicarme con la familia era una sola vez al mes por 10 minutos. Por 10 minutos porque la comunicación telefónica era muy costosa, era en dólares y era muy costoso. Entonces yo compraba una tarjetica prepagada de $10 australianos. Y esos $10 se me iban como en 7 minutos así. Yo marcaba ya en el teléfono público en la esquina de una calle. Buscaba un teléfono público, metía las claves de esa tarjetica y empezaba a llamar con un anhelo, con una ilusión de poder saludar a la familia. Una vez al mes se iba así rapidito, ¿verdad? No había otra forma de comunicarnos. Mire, el día de mi matrimonio en Australia, alabado sea el Señor, no había forma de que la familia pudiera ser testigo de esa boda. Y si tengo hoy día un recuerdo, ¿sabe por qué los tengo? Porque un hermano de la iglesia, él sintió grabar un video y él tenía una cámara antigua y grabó un video sin yo saberlo, después me lo mostró. Y un hermano, miembro de la congregación que tenía una cámara de fotografías, la trajo ese día, le gustaba tomar fotos y sin yo habérselo pedido, sin saberlo, empezó a tomar fotos. Y al final ellos se acercaron a mí y me dijeron, pastor, mire, este es mi regalo de bodas. ¿Cuánto les agradecí? Los únicos recuerdos que yo tengo de mi matrimonio en Australia los tengo porque hubo 2 hermanos de la congregación que sintieron grabar y el otro tomar fotos, y yo puedo tener hoy día un registro de cómo fue mi boda, mi matrimonio. Si no, no habría nada, amado hermano. ¿Cuánto damos alabanza a Cristo? Poderoso es el Señor, a su nombre sea la gloria. Amén, amada iglesia. Entonces, ahorita les comparto algo más de la boda. ¿Quieren que les diga cómo es una boda misionera, hermano? Ahorita les comparto. Es que, hermano, estoy un poco desordenado, pero estamos contando experiencias, ¿cierto? Experiencias, para que usted se vaya preparando también. Alabado sea el Señor. Para que usted diga, ya tengo una idea, una pequeña idea. No en todos los lugares es igual, por supuesto. Hermano, me fui preparando ese año 93. El pastor me habló. Ese día oré y lloré en ese cuarto y entregué mi familia. Se acercó el día de partir, el día de salir. Fue una despedida de la familia, pero yo sentía en mi corazón que regresaba. Había algo dentro de mí que me hacía sentir que no era el último adiós. Había algo dentro de mí que yo regresaba, pero cuando me despedí de la familia con mi madre y mis hermanos, les dije, no es seguro, pero la idea es quedarme allá. Pero no se sabe.
No se sabe cómo es la inmigración de Australia, si lo permitan o no. La visa que yo tenía era de turismo, no era una visa para permanecer. Así de que las posibilidades eran muy remotas, pero más sin embargo estemos preparados para todo. Pero sentía de que no era el último adiós. Alabado sea el Señor. Ese día yo me despedí de mi padre por teléfono, no lo pude ver. Él no pudo estar presente en el momento que me despedí de la familia ni en el aeropuerto. Yo hablé con él por teléfono, bromeamos, compartimos unos minutos y luego Dios te bendiga, hijo, Dios te bendiga, papá, y nos vemos dentro de un mes. Y salimos para Australia, llegamos a la ciudad de Melbourne. Eso fue aproximadamente julio, agosto del año 93 y esa época es fría en el sur de Australia. Melbourne está al sur, un frío que yo no había sentido antes, hermano. Bucaramanga, mire usted cómo es Bucaramanga. Bogotá, nosotros vamos a Bogotá y sentimos frío, por lo menos en esa época. Yo me acuerdo que uno iba a Bogotá y sentía frío, pero el frío de Melbourne era más fuerte que el de Bogotá. Uy, hermano, ese frío yo sentía que se me metían los huesos. Y estamos allí y apenas han pasado como unos 15, 20 días de nuestro viaje, porque ese viaje duró casi como un poquito más de un mes, ese primer viaje. Era como la 1 de la mañana y era un frío bravo. Estábamos hospedados en un hogar. Dormíamos en la misma habitación, el pastor en una cama en un lado, al otro lado estaba mi cama, dormíamos en esa misma habitación. Cuando como a la 1 de la mañana siento que me sacuden el cuerpo y me llaman, Ricardo, Ricardo. Y yo abro los ojos y lo veo a él y me impresionó, dije, ¿qué querrá el pastor a la 1 de la mañana? Vi la gravedad en su rostro, la seriedad y yo dije, Dios, ¿qué habrá pasado? Y mi pensamiento fue, ¿qué sucedió? ¿Qué pasaría en Colombia a esta hora de la mañana? Siéntate, hijo, siéntate. En silencio, hermano Dios. Abre tu Biblia. Abre tu Biblia en Romanos 8:28, hijo. Cuando dijo Romanos 8:28, hermano, muchos pensamientos pasaron por mi mente. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En ese momento fue cuando se sobresaltó mi corazón y dije, ¿qué habrá pasado en Colombia? Y así, hermano, el pastor, como sin más, soltó las palabras. Hijo, a tu papá lo mataron. Y yo quedé, hermano, yo sentí como que un cuchillo me atravesó. Créame, yo no había sentido eso nunca. Esas palabras, cuando yo las escuché, sentí como que algo me atravesó. Yo me quedé quieto. Hermano, en ese gozo de servir al Señor, de servir a Dios, de buscar la presencia del Señor, que es la que nos da gozo, esperanza. En ese momento, yo recuerdo que la primer palabra que espontáneamente vino a mi labio fue, ¿por qué? Pero ya guardé silencio y empecé a alabar al Señor y a decirle, Dios, tú sabes todas las cosas. Ten misericordia de mí, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre. Hermano, y me dijo, quédate despierto porque en este momento estamos esperando la llamada de tu familia. Ellos acababan de llamar, pero colgaron, vinimos a despertarte, pero ya tu mamá te va a llamar. Y ya usted puede imaginar esa llamada, hermano. Entonces estaba mi hermana llorando y decía, ¿por qué? Y yo, ¿qué respuesta les podía dar? Yo soy el hijo mayor. Mi madre quedaba viuda en esos momentos. Yo no sabía si iba a regresar al país o no. O sea, era un golpe fuerte para la familia. Entonces, hermano, mi madre pasa el teléfono y me da un aliento, mamá, porque me dice, hijo, yo siempre anhelé que tú hicieras lo que estás haciendo. Yo sé que tú estás sirviendo al Señor, ese es mi anhelo y mi oración como madre. No te preocupes por nosotros, estamos bien. Sí, nos da tristeza lo que sucedió con tu padre, pero quédate allá, no te preocupes por nosotros. Si te tienes que quedar, no vengas, quédate, sirve al Señor, Dios te llevó y eso es lo que queremos. Me dio un aliento, mamá. O sea, ella no estaba no estaba derrumbada, el dolor era grande, mas sin embargo ella me estaba alentando. Es la obra de Dios, quédate allá, hijo, no te preocupes por nosotros. Dios nos ha ayudado. Y hermano, estuve ese mes finalizando con el pastor, se intentó hacer los documentos para quedar en el país, pero no se pudo. Así que regresamos. Cuando regresábamos, hermano, el pastor tuvo que venirse adelante y yo solo, porque yo no tenía la visa americana y tenía que hacer tránsito en los Estados Unidos.
y eso me retrasó a mí y perdí el vuelo con el que me regresaba con el pastor. Y tuve que pasar a través de Estados Unidos solo. Esa fue otra experiencia, hermano, que algún otro día la comparto. Pero llegué a Colombia, llegué a casa, el dolor era grande en la familia y estuve todo el año, hermano, con un silencio. En la familia había un silencio, como que no habíamos abierto el corazón todavía, porque la idea era, dentro de un año regresamos a Australia y dentro de un año ahí sí te vas a quedar. Vamos a aplicar otra clase de visa. Y esto iba en pie. Ahora mi madre era viuda, yo era el hijo mayor. Mis otros hermanos, algunos todavía no eran tan mayores, eran menores de estudio, estudiantes todavía terminando a mediados del bachillerato. O sea, era una situación, hermano. Entonces se fue pasando el año, llegó octubre del 94, se había anunciado para esa fecha la ida hacia Australia. Y hermano, en ese año fue muy doloroso para la familia, pero llegó el octubre del 94 y yo ya me tenía que despedir de la familia. Se acercaba el día del viaje, y la carga como que se hacía más gruesa adentro, más pesada, pero no éramos capaces de desahogarla. Y Dios, ¿cómo va a ser esta despedida? Recuerdo, hermano, que el día anterior al viaje yo ya no podía callar. Yo de alguna manera tenía que despedirme de mamá, pero ella siempre guardaba silencio. Mis hermanos guardaban silencio, evitaban hablar del tema. ¿Me entiende? Había como un dolor interno, pero yo no podía dar marcha atrás. O sea, Dios me ayudó, hermano. Entonces, ese día, hermano, yo estaba en la casa y preparé mi maleta, en un silencio, la casa. Preparé mi maleta, me tengo que ir y me voy, me voy. Es el día de salir hacia Australia. Ese día, hermano, yo preparé mi maleta y ya era el momento de despedirme. Yo empecé a dar vueltas por esa casa. Yo observaba a mi madre de espaldas, haciendo sus oficios, sus quehaceres diarios. Yo me le acercaba y daba marcha atrás, no era capaz, hasta que hubo un momento en que ya me decidí y le dije: mamá, me voy. Cuando yo mencioné esas palabras, hermano, yo empecé a llorar y ella empezó. Yo recuerdo que ella estaba sobre el lavaplatos, lavando unos platicos ella. Hermano, cuando yo le dije: mamá, me voy, ella soltó esos platos y cogió un trapo de cocina, se lo tiró al rostro y empezó a llorar como una niña. Y me dijo las palabras: hijo, tú sabes que papá murió y ahora tú te vas. O sea, en ese momento ella se derrumbó, hermano. Y ahora tú te vas, mi hijo mayor. Uy, hermano, a mí se me hizo un nudo aquí. Yo no hallaba qué responderle, yo quedé en silencio. Y ella corrió hacia el cuarto. Y todos mis hermanos corrieron hacia el cuarto. Y yo entré detrás de ellos. Nos sentamos en las camas y un silencio, nadie hablaba, solo lloraban. Entonces yo tomé la voz y les dije: mamá, y empecé a hablar, a llamar por nombre a cada uno de mis hermanos. Me voy. Dios les bendiga. Gracias por esto y por esto y por esto. Y les manifesté el dolor que había tenido por la muerte de mi padre, que no había podido sacarlo. Y ese día sacamos todo eso, amado hermano. Y lloramos como niños, nos tomamos de la mano, iniciamos un clamor que duró más de 30, 40 minutos. Una de mis hermanas, que era con la que más yo jugaba, esa niña lloraba como si estuviera en agonía. Lloraba como un niño. Ya era una jovencita, pero se colgó de mi cuello y lloraba con angustia. Se oía la desesperación en su llanto. Otra hermana. Entonces yo levanté mi clamor a Dios y le dije: Dios mío, yo me voy, pero mi familia queda en tus manos. Yo me voy con la confianza de que tú vas a cuidar de ellos, de cada uno de ellos. Y yo le dije ese día a Dios en oración: y yo sé, Señor, que si yo me quedo, que si yo no voy,
Con mis propios ojos, de toda forma, yo podría ver la desgracia, la tragedia de mi familia, porque no soy yo, eres tú. Esté presente o no esté presente, eres tú el que sostiene esta familia. Señor, yo me voy en obediencia, pero cuida de mi familia, cuida de mi madre, cuida de mis hermanos. Y empecé a orar uno, por ellos, hermano, hasta que ya nos desahogamos, hasta que ya vino paz, hasta que ya nos aquietamos, nos sosegamos, y tomé mi maleta y arranqué hacia el aeropuerto. ¿Sabe por qué esa despedida era tan dolorosa? Por el lugar al que yo iba, hermano. Cuando el Señor me lleva a Australia, yo no tenía dinero. ¿Sabe qué yo llevaba en mi viaje? Yo llevaba mi Biblia, unas 3, 4 mudas de ropa, una pequeña ofrenda que se me había entregado, y eso era todo. No tenía inglés, no tenía títulos universitarios, yo no era un profesional. O sea, humanamente yo no calificaba. Yo no tenía nada que presentarle a Australia y decirles déjenme entrar. Soy un profesional, sé inglés o tengo dinero. No tenía nada. El dinero que llevaba en mi mano me lo acababan de entregar 1 o 2 días antes en la iglesia. Esta ofrenda es para ti. ¿Y sabe qué sucedió con esa ofrenda? Yo separé, por eso digo una pequeña ofrenda llevaba en mi mano, porque la ofrenda era más grande, pero yo preparé un poquito de esa ofrenda, porque dije, a mí siempre me han gustado oír las alabanzas. En esa época de joven, hermano, más todavía me gustaba oír esas alabanzas y orar y escuchar las alabanzas. Y yo dije, aunque sea una grabadora pequeña, me voy a comprar allá en Australia. Y esto lo separo para eso. Quiero tener una grabadora. Llevo unos cassettes de himnos que me eran de mucha bendición. Llevaba mi Biblia también. Libros no tenía. En Australia fue que vine a conseguir libros de estudio. Yo no tenía libros. Un solo libro que un hermano antes de salir me alcanzó y me dijo, es el pastor Yur Suárez, me dijo, Ricardito, mire, y era una teología sistemática, era el único libro de estudio que yo llevaba. Esta Biblia que tengo aquí me acompaña conmigo desde octubre del 94. Esta Biblia ya está amarillenta, ya están sus hojas bien desgastaditas. Tienen todo el tiempo, desde el día en que me despidieron en la 43 hasta ahora que les estoy hablando aquí en este lugar. Esa Biblia, estábamos en la despedida y de repente yo recuerdo que una mano se estiró con esta Biblia. En medio de la muchedumbre que había ahí en ese momento, hermano, en la despedida, una hermana estiró su mano y me dijo, hermano Ricardo, esta es mi Biblia, yo se la entrego, llévela, quiero que predique el evangelio con esta Biblia, llévela. Y yo se la recibí. Gracias, hermana, Dios le bendiga. Y esa es la Biblia que me ha acompañado en culto tras culto, tras culto, tras culto, tras culto. Alabado sea Dios para siempre, amada iglesia. A su nombre sea la gloria. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. ¿Cuántos bendecimos al Señor, mis amados? Sí, amados. Entonces, el Señor nos llevó a Australia, hermanos, en el año 94. ¿Verdad? Me despedí de la familia, salimos. Yo iba con una visa por 3 meses. La visa decía trabajador religioso. Cuando se terminaran los 3 meses, ¿qué tenía que hacer? Aplicar por una nueva extensión de visa. Cuando salimos hacia Australia ya iban casi 15, 20 días corrida la visa, porque no salimos en el tiempo en que fue dada. Cuando llegó aquí a Bucaramanga la visa ya llevaba como 10, 12 días de haber sido dada, ya iba corriendo el tiempo, o sea que eran menos de 3 meses. Entonces, hermanos, cuando llegamos a Australia, se pasan los 3 meses. Antes de que terminen, un hermano que me ayudaba como intérprete y que tenía algunos conocimientos de cómo se movía la inmigración australiana, me está recordando, pastor, recuerde que tenemos que ir a inmigración, hay que llevarlo, hay que extender la visa, porque hermano, el pastor va conmigo y hay una campaña linda y hay tanta alegría. Y el día, hermano, que el pastor dice, bueno, hoy ya regreso a Colombia, ahora usted hágale frente a mi hijo. Alabado sea el Señor. Entonces yo no tengo a ningún conocido, no hay nadie, absolutamente nadie conocido, y son una iglesia muy querida, hermanos, la mayoría centroamericanos, muy hermosos en el Señor,
pero yo apenas los estoy conociendo, apenas llevo una semana de estar con ellos, unos días. Y usted sabe, hermano, cuando ese vínculo que se crea con la familia o con los más cercanos a uno, cuando llega el momento de la despedida y cuando le dicen me voy y me voy, es que usted ni sabe si lo pueda volver a ver. O sea, yo quedo en esa isla, hermano, y ahora ¿cómo me devuelvo? Alabado sea el Señor. Sí, ahí no hay forma de devolverse, hermano. Para llegar a Australia, eso es solo por avión o por barco, porque ahí está rodeado de océano por todos lados y tiburones. Alabado sea el Señor. Entonces, imagínense, ¿cómo me devuelvo? ¿Cómo pago el pasaje? En este momento, hermano, barato si se consigue. Bueno, hace 2 años le pagué a mi hijo para ir a estudiar y que regresara en diciembre para estar unos días con nosotros. No pudo por la pandemia. Lo más baratico, 6 millones de pesos. Ida y vuelta. Amén. Entonces, levantaron uno esa platica ya. Yo iba con lo que llevaba puesto y unas 3, 4 mudas de ropa más, mi Biblia y una ofrenda pequeña. Pensar en devolverme dentro de un mes porque esto está muy duro. Esto es como los españoles, dicen que cuando llegaban a América, lo que hacían era quemar los barcos para que ninguno tuviera la tentación de regresarse. Alabanza al Señor. Pero no, aquí vamos es por Dios, amén. Dios es el que nos sostiene y Dios es el que ha metido el llamado y pues ahí también se va a probar el llamado. Amén, ahí también se va a probar quién es el que me sostiene. En el momento en que vengan los días difíciles, los momentos de prueba, los momentos de angustia, los momentos de soledad. Yo pasé 1 año allí solito en un cuarto, en una casita solo, sin saber inglés, hermano, y defiéndase como pueda. Claro, los hermanos me ayudaban mucho, pero yo pasaba la mayor parte del tiempo solo. Ese primer año 94, de octubre a octubre del 95. Estuve allí, hermano, el pastor se va y Dios mío, ahora quedé solo, ahora sí es verdad. Pero cuando yo me fui, había quedado en compromiso con quien es hoy mi esposa, la hermana Elizabeth. Y esa es otra historia, hermano, que yo creo que ya no nos va a alcanzar el tiempo. Estoy mirando ahí el reloj. Pero así para resumir rapidito les cuento. Gloria al Señor. Un día antes, nosotros vino un sentir, como nace el sentir en todos los jóvenes, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo, dice la palabra del Señor. Y lo más natural, hermano, que pueda suceder a nosotros, lo más normal es que el hombre se enamore de una mujer y la mujer se enamore de un hombre. Eso es lo normal y eso es lo natural. Cualquier otra cosa es contra la naturaleza. No es normal cualquier otra cosa. Entonces, hermano, yo recuerdo que en un culto, iglesia de la 17, donde la hermana Carmenza, que estuvo predicando un pastor misionero, ese día él dijo a los jóvenes: voy a predicar 2 temas, el matrimonio y la obra. Y al final voy a hacer un llamado. Por favor, aquí a la derecha, los que van a pedir a Dios por un matrimonio. Aquí a la izquierda, los que van a pedir a Dios por la obra, por el servicio de la obra. Y en ese culto estaba presente mi persona y al otro lado del templo estaba presente quien es hoy mi esposa. Cuando terminó el culto y él hizo el llamado, pues yo tenía esa lucha en mi corazón, porque ese era otro de los yo no puedo, conmigo no es. ¿Qué? Ser casado. Señor, yo para casado no me hallo, no me veo. Yo quisiera un día tener una esposa, pero Dios, soy tan difícil. Muy sincero, alabanza al Señor. Soy tan difícil, Dios, y complicado. Ese día Dios me tocó a través de la palabra. Entonces, cuando hacen el llamado, yo ya sabía a qué lado me iba a hacer. Al lado derecho. Yo le estaba diciendo: Dios, haga un milagro. Yo un día quiero tener una esposa, pero ¿quién? ¿Y yo? Entonces ese día yo pasé al lado derecho, allí lloraba. Y ese día mi esposa pasó al lado izquierdo. Ella lo que lloraba y anhelaba era: yo quiero servirte, la obra. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ya estábamos en la iglesia de la 43. Y vino ese sentir, ese sentir, ¿verdad? Natural, me gusta o siento algo por ella, siento algo por él, dice la jovencita. Entonces, hermano, decidimos orar a Dios, pero yo no le podía ofrecer nada a ella. Yo era un colaborador de tiempo completo, no tenía nada con que sostener un futuro hogar. Y así pasamos casi 2 años, hasta que yo, entendiendo estas cosas, un día llamé y le dije: mire, Elizabeth, ¿sabe qué?
¿por qué no paramos esto mejor? Uy, hermano, eso fue porque ya había un sentimiento. Y nosotros nos veíamos todos los días en los cultos. En los cultos. Ella siempre ha sido miembro fiel de la iglesia y pues yo era colaborador. Todos los días ahí estábamos en el servicio, en los cultos, y pues ya existía ese sentimiento, ya dialogábamos, compartíamos. Cuando yo le dije así a ella, ella lo entendió y lo aceptó. No fue fácil para ella, no fue fácil para mí. Pasaron casi 2 años nosotros en la misma congregación sin mediar palabra, sin mediar palabra, sin mediar palabra. Lo digo delante del Señor. Ni llamada telefónica, ni llamarla a un lado a hablar y decirle cómo has estado, cómo te has... Nada, decidimos cortar esto así. Porque yo tuve temor, yo dije, yo no le puedo ofrecer nada a ella, yo me estoy enamorando, la carne es débil, no vayamos a cometer un error, no vayamos a emocionarnos, que entre la desesperación, me quiero casar ya, ¿qué le voy a ofrecer? Hambre. Sí, alabado sea Dios. Entonces, no, y no. Pero había algo más, el peso. Era el temor de desubicarse uno de la voluntad de Dios. En ese momento no se sabía nada de lo de Australia. Y fue en ese periodo de 2 años que paramos todo, que viene lo de Australia. Mire lo que yo no sabía lo que venía en el futuro tampoco. O sea, yo digo, Dios permitió eso. Tuvimos la capacidad, ella y mi persona, de decirle no y parar el sentimiento, someter eso. Y hermano, entonces, un día antes de salir para Australia, yo nunca la había podido olvidar a ella. Y yo siempre oré y la recordé, pero oraba nada más que oraba. Entonces un día antes fui y la busqué y le dije, mire, yo no la he podido olvidar. Y ella me dice, yo tampoco. Alabanza al Señor. Así fue, en verdad, no tal vez con la forma que lo estoy diciendo ahora, pero así fue, yo tampoco. Pero yo me voy para Australia y yo no sé cómo llevarla, no sé cómo. O sea, quisiera casarme con usted, que usted fuera mi esposa. Entonces hablamos con el pastor y el pastor nos dijo, bueno, si Dios hace el milagro, porque la obra me estaba cubriendo el pasaje, me llevaban. Si es la voluntad de Dios y Dios provee, tal vez ella pueda llegar allá y se casan. Entonces pasó ese primer año solo y yo le enviaba una carta a ella, que esa carta duraba llegar casi 20 días. Y ella me la devolvía y yo esperaba ya casi otros 20 días. Repito, no había WhatsApp, no había Facebook, no habían redes sociales, nada de eso. Eso era por la fe, hermano. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Por la fe y no por vista. Aleluya. Hermano, el caso es que se pasó el año y al año Dios obró. Y el pastor visita de nuevo la obra en Australia y preparan los papeles para que mi esposa viaje. Se dan. No éramos casados en ese momento, estábamos en palabra de matrimonio. El pastor viaja con su esposa y va otra hermana que acompañaba también a Elizabeth y que le había dicho, hermana, el día que usted, la quería mucho desde niña y le había dicho, el día que usted se case, hermana, donde usted se case yo voy. Y mira hasta dónde fue, hasta Australia. Alabado sea Cristo. Llegaron a Australia, en una semana se organizó la boda. La boda misionera en una semana, hermano. En una semana. Resulta que yo no tenía los ingresos, los recursos, sí me sostenían y podíamos comer los dos y pagar la renta de la casa, pero más nada, la iglesia, la obra era pequeña. Entonces yo me preparé y dije, bueno, casémonos. Un hermano de la iglesia como que lo sospechó y se me acercó y me dijo, pastor, dígame una cosita, ¿usted con qué traje se va a casar? Y yo no hallaba cómo responderle y yo le dije, pues, hermano, con el que les he estado predicando todo el año. ¿Por qué, hermano? Alabado sea el Señor. Entonces me dijo, no, pastor, yo no voy a dejar que mi pastor se vaya mañana, le voy a comprar el traje. Hermano, fui al otro día, este traje, camisa tiene, camisa, corbata, y ya estaba finalizando todo cuando, espere, pastor, y los anillos los tiene. No, hermano, no tengo anillos, vamos por los anillos. O sea, así fue que Dios proveyó, hermano.
Sin saberlo, la iglesia organizó una cena, organizó comida, ellos mismos prepararon los platos, los alimentos, ellos mismos organizaron la marcha. Llegó Elizabeth con los pastores y la hermana que le acompañaba. Traje de bodas no tenemos. A alquilar un traje de bodas. Corrieron en eso, pasaron como 2 días buscando un traje. Ese traje con el que ustedes la ven en las fotos de la boda es alquilado. Alabado sea el Señor. Ustedes la van a ver a ella en las fotos de la boda con los ojos hinchados. Alguien dijo, lloraba de alegría. Ya les voy a decir por qué lloraba, hermano. Tampoco de tristeza, por supuesto. Alabado sea el Señor. O sea, por el matrimonio, quiero decir. Ese día, hermano, ella que había sido tan apegada a la familia, tan apegada, niña de casa, muy trabajadora, sí, pero de casa. Y ella sola, nadie más de su familia, yo solo, nadie más de mi familia. Y ese día, hermano, empieza esta mujer a llorar porque la tenían en una casa y las hermanas la estaban preparando el día de la boda, ya vistiéndola y ayudándola y tal. Y le da una crisis y empieza esa mujer que no paraba. Mamá, yo quiero a mi madre aquí, yo quería a alguien, yo siempre quise que mi papá me entregara. O sea, le vino una crisis fuerte. Yo no supe, yo no me enteré, me vinieron a contar después. Así que cuando ella aparece allí en el templo, ya entrando, hermano, ya viene con los ojos bien hinchados, la cara bien del llanto que ha tenido. Eso se logró controlar, calmar y allí nos casamos. Nos casó el pastor, nos traímos matrimonio en la ciudad de Melbourne. Eso fue en noviembre del año 95. Y allí, hermanos, en Australia el Señor nos tuvo 22 años, 3 meses. Allá nacieron nuestros 2 hijos. Dios se glorificó porque nosotros no teníamos documentos para permanecer en Australia. Eran visas que tenían que ser renovadas. La primer visa con la que yo llegué, que les dije que el hermano me decía, vayamos a inmigración. Cuando fuimos, los de inmigración miraron y dijeron, te tienes que ir del país. No te la podemos extender. ¿Pero por qué? Aquí hay un requisito, una condición de la visa que dice que esto solo se puede extender fuera del país. Y yo ya estaba pensando regresar, pero este hermano me insistió y me dijo, vayamos a otro lugar. De nuevo, no, esta visa no se puede extender. Vayamos a un tercer lugar. No, esta visa no se puede extender. Insistamos, pastor, hay que insistir. Pero hermano, estas son regulaciones de la ley australiana, ellos no lo aceptan. Insistamos. Al final, los de inmigración dijeron, bueno, si quieren aplicar, apliquen. Van a perder su dinero quizás, pero apliquen. Y metimos la aplicación. Duró casi 1 mes en llegar. Y cuando llegó, decía, tiene 28 días para salir del país. Pero, si quieren aplicar de nuevo, presenten estos requisitos. Un certificado de que la misión nos sostiene y un certificado, otro documento me pedían, y eso ya nos dio luz, nos sorprendió, porque inmigración en Australia, hermano, en esos países la inmigración, eso es así, eso es vertical, con eso no se juega, eso allí uno no puede, no, si ellos dicen no, es no y no y no y no. Entonces yo siempre cuando cuento el testimonio les digo a los hermanos, no sé qué hizo Dios en los escritorios de inmigración a Australia, porque el código de inmigración australiano decía que esa visa ellos no la podían extender y me la extendieron. Yo no sé qué sucedió. Cuando me dicen envíe estos documentos, yo los envío y pasa casi otro mes esperando y luego un día llega la respuesta, felicitaciones, te la hemos extendido por otros 3 meses y ya iba como 1 mes y medio corrido esperando, hermano. Pero así de extensión en extensión, llega mi esposa al año, a ella le habían dado visa por 1 año. Entonces cuando mi visa ya está expirando, voy con Elizabeth ya casados a inmigración y les digo, y me dicen ellos, bueno, ¿a qué tú vienes? Bueno, a extender mi visa, muéstrame tu pasaporte. Y el oficial mira a mi esposa y le dice, ¿y ella quién es? Mi esposa. Ah, tu esposa, felicitaciones. ¿Dónde te casaste? Aquí en Melbourne. Aquí en Melbourne. ¿Tienes el certificado de matrimonio? Sí, aquí está. ¿Y tienes tu pasaporte? Le dijo a ella. Sí, aquí lo tengo. Tienes 1 año. Tienes hasta octubre del próximo año. Entonces el hombre toma mi pasaporte y me dice, para que puedan estar los 2 junticos aquí en Australia y disfrutar de mi nación, te doy también a ti el año. Y me lo selló. Pues, ¿sabe qué era? ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Alabado sea el Señor. Pero el milagro más grande viene ahora. ¿Cuál era? Que en esa época había una ley en Australia que decía que si una persona ingresaba al territorio australiano y lograba
permanecer sin salir 2 años, automáticamente podía aplicar por la residencia permanente. Y cuando hicimos cálculos, con ese año que me anexaron, gracias al pasaporte de Elizabeth, yo completaba exactamente 2 años en Australia. Cuando este hermano que sabía de inmigración miró los papeles, dijo: pastor, ya usted es residente. ¿De qué me está hablando? Usted va a cumplir los 2 años aquí. Déjeme, yo me encargo, vamos a hacer los papeles. Usted va a ser residente. Alabado sea el Señor. Y esa fue la forma en que el Señor nos dio la residencia permanente en Australia. Cuando, hermano, iba con una Biblia, con una ofrenda pequeña, sin inglés, sin profesión, y con una visa por 3 meses que ya llevaba como 1 mes, y con una visa que no se podía extender. Y 2 años después el Señor nos estaba dando la residencia permanente en Australia. Alabado sea Dios por su misericordia. ¿Cuántos bendecimos a Cristo? Hermano, hay muchas cosas que pudiéramos compartir, ¿verdad? El tiempo ha pasado. El tiempo ha pasado. Solo 2 anécdotas de parte de ese tiempo en el servicio allá. Una de ellas fue evangelizando. Estábamos visitando unos flats de gobierno, llaman ellos. Son unos apartamentos donde llegaban refugiados y allí los ubicaba el gobierno australiano. Esa parte estaba llena de asiáticos. La mayoría de ellos eran del Vietnam. Nosotros llevábamos poco tiempo en Australia, así que algunos hermanos nos interpretaban al inglés. Nunca olvido esta experiencia, siempre me llegó al corazón, porque ese día nosotros tocábamos puertas y hablábamos por medio del intérprete, pero llegamos a una puerta donde una joven vietnamita nos abre y empezamos a hablarle de Jesús. Pero ella empieza a hacer unos gestos con su rostro como ¿de qué me están hablando? Entonces hacemos una pausa y le preguntamos: ¿habías escuchado hablar de Jesús? Y dice: Jesús, no sé quién es Él. ¿Pero habías oído alguna vez mencionar a Jesús? Nunca, yo nunca había oído de Jesús. Entonces ese día eso nos penetró, porque nos hizo entender más que nunca que todavía hay personas en el planeta que nunca ni siquiera han escuchado mencionar el nombre de Jesucristo. Ese día esa muchacha quedó allí, empezamos luego a compartirle la palabra, por supuesto, pero quedó en nuestros corazones. Señor, hay pueblos, hay naciones, hay lugares donde hay personas todavía que nunca han escuchado de Jesucristo. De eso se trata hoy el culto, de eso es el tema hoy también, las misiones, la obra misionera, cómo llevar el evangelio. Hacen falta obreros. ¿Dónde están los obreros? Dios está llamando obreros. Concienticémonos de eso una vez más, amada iglesia. Quede en nuestro corazón. A su nombre sea la gloria para siempre. Y otra experiencia, hermanos, en un momento muy duro que pasé en Australia, porque momentos duros se pasan. Pero ese día yo recuerdo que estaba un sábado en la tarde preparando el estudio. Era como el mediodía, preparando el estudio esa noche para darle a la iglesia. Y había una carga en mí. Que yo mientras escribía lloraba hasta que no pude. Entonces me detuve en llanto, me bajé de la silla y me senté en el piso con mi espalda hacia la pared y miraba al techo y lloraba. Y yo le dije: Dios, yo me siento muy solo, nadie está conmigo. Y empecé a llorar y le dije: Dios, si estuviera aquí mi padre, pero él ya murió. ¿Cuánto anhelaría que él estuviera aquí y me diera un abrazo y llorara por mí? O alguien que viniera y llorara por mí y me diera un abrazo fuerte. Me siento muy solo. Estábamos pasando momentos difíciles. Yo estoy allí en esas meditaciones y llorando cuando tocan a la puerta, ¿verdad? Y era mi hija María. Y yo abro la puerta y alcanzo un teléfono y digo: papá, te hablan. ¿Quién es? No sé, es un pastor del Paraguay. ¿Del Paraguay? Sí, él dice que tenía su número, papá. Amén, hija, pásame el teléfono. Y yo hablo y, amén, ¿con quién hablo? Soy el pastor tal, el supervisor en ese momento en el Paraguay. Ah, pastor, ¿cómo está usted? Hace un año atrás habíamos estado en un congreso en Panamá y habíamos intercambiado teléfonos, saludos y teléfonos, aunque no nos conocíamos. Pero guardamos el teléfono, después pasa la convención, uno se olvida, viene el trabajo, se olvida de muchas cosas, pero el teléfono él lo tenía.
Yo también tenía el contacto, pero ¿qué pasó ese día? Cuando yo le dije, recibo el llamado, le digo, amén, pastor, y qué gozo saludarle, y ¿para qué soy bueno? ¿En qué puedo? Me dice, pastor, yo solo quería decirle una cosita. Yo estaba aquí orando al Señor y quise llamarlo. Pastor, no se sienta solo, me dijo. Y hermano, cuando él me dijo eso, yo empecé a llorar más. No se sienta solo. El Señor está con usted. El Señor es el que lo ha enviado a ese lugar. No se sienta solo. Reciba un fuerte abrazo en el nombre del Señor. Oiga, hermano, cuando él menciona esa otra cosa que yo le había estado diciendo a Dios, yo lloré más. Y ya para concluir me dice, Dios le bendiga, pastor, y no se le olvide que aquí estamos orando por usted. Hermano, eso fue todo. Él se despidió, yo me quedé entre sollozos, yo levanté mis manos y dije, recuerdo que dije, Dios, tú existes, tú eres real. Como yo ahora lloro en mi habitación y digo, Señor, si alguien estuviera aquí, me siento solo, si alguien me diera un abrazo y llorara por mí, un hermano que solo conocí una vez, con el que nunca he compartido, que tenía mi teléfono, me llama desde el otro lado del mundo, justo cuando yo estoy meditando estas cosas, y me dice 3 cosas que yo te acabo de mencionar en la habitación estando solo. Eso solamente puede ser Dios. Alabado sea el Señor, a su nombre sea la gloria, hermano. Cristo vive. Amén. Y otras experiencias más. Hermanos, amemos la obra misionera y oremos por nuestros misioneros. Es un gozo, es una alegría cuando usted los oye, que visitan nuestra nación. Hoy día los vemos a través de las redes. Ellos siempre van a proclamar victoria porque en realidad ellos están en victoria. Pero si ustedes supieran a veces los momentos de soledad, o cuando la aflicción llega al hogar, la enfermedad, o cuando un hijo pasa problemas, un bebé, un niño, o cuando a veces hay apretura económica y están lejos de la nación, lejos de sus familias. ¿Y sabe por qué están allá? Por amor del nombre del Señor, por amor del nombre de Cristo. Por supuesto, Dios nunca abandona a sus misioneros, ¿verdad? Dios siempre los sostendrá. Yo puedo dar testimonio de ello. Dios siempre nos sostendrá, amado hermano. Mire, salí con una maleta no llena, con una Biblia y una ofrenda pequeña. Regresé con mi esposa, 2 hijos. Traíamos 8 maletas, como 8 cajas llenas. Alabado sea el Señor también. Alabado sea Cristo. O sea, veníamos bendecidos. Veníamos a la voluntad del Señor sin saber para dónde veníamos. Y recibimos la voz de nuestros oficiales, van para Medellín. Estuvimos en Medellín 2 años, y cuando ya estábamos allí acomodaditos en Medellín, llega esa llamada aquel día cuando me dicen, necesitamos hablar con usted y su esposa. ¿Qué será? Y me dicen, es que ustedes van para la iglesia de la 43. Yo me quedé, y después de que colgué y le dije al hermano, déjeme orar, alabado sea el Señor, levanté mi voz y dije, Dios, esto es una locura, alabado sea el Señor. Esas fueron las palabras, amado hermano. Esas fueron las palabras. Dios, esto es una locura. Mi esposa, cuando llegó a Australia en el año 95 que nos casamos, en los primeros días me dijo algo que yo guardé silencio porque yo dije, no sé cómo ella me lo tome, pero me dijo, Ricardo, ¿cómo le parece que antes de venirme para Australia tuve un sueño? Y en ese sueño yo me veía bajando las escaleras del templo de la 43, pero los 2 veníamos tomados de la mano. Se nos hizo pasar al altar, subimos al altar, y ella me dice, pero el pastor no estaba allí. ¿Quién era nuestro pastor? Estábamos solos, y el hermano que estaba a cargo nos estaba presentando como los nuevos pastores de la 43. Eso me lo dijo ella en el año 95. Yo, hermano, perdóneme que iba a creer esas cosas, alabado sea el Señor, ¿verdad? Yo dentro de mí me acordé de esas anécdotas que contaban los pastores de los sueños de frijoles, ¿no? Eso es un sueño de frijoles, eso es sueño de una indigestión brava, alabado sea el Señor. Pero yo pensé muchas cosas y le dije, amor, yo sé que para Dios no hay nada imposible, sin duda, pero no creo, alabado sea el Señor. Cuando me dijeron lo de Bucaramanga, allí en Medellín, ella dijo, recordó el sueño inmediatamente. Me dijo, ¿recuerdas lo que te dije hace 20 y pico de años? Sí, alabado sea el Señor. Dios hace cosas maravillosas, amén, amado hermano. Vamos a estar de pie y le vamos a dar la gloria a Dios, amada iglesia.
He tratado, hermano, de alguna manera de compartir algunas experiencias. ¿Verdad? ¿Cómo fue mi experiencia personal? Yo no sé cómo es tu experiencia con Dios. Y yo no sé los tratos de Dios con tu vida. Pero quisiera, hermano, que por un momento te dirigieras al Señor en oración y hablaras con Él antes de concluir esta reunión. Amada iglesia, hoy ha sido un día de clamor, ha sido un día de ayuno, ha sido un día en que la obra celebra el Día Mundial de la Obra Misionera. Hacen falta misioneros, hacen falta obreros, hacen falta pastores. ¿Dónde están? Alabado sea el Señor. ¿Dónde están esos obreros? A su nombre sea la gloria para siempre. Ahí donde está, levanta tus manos al Señor. Permíteme orar por tu vida, amado hermano, hermana. Yo quiero orar por ti, que Dios cumpla sus propósitos, así como Él, amados, en su misericordia obró en mi vida cosas que yo nunca pensé, que yo no esperaba, cosas para las cuales yo muchas veces dije: Señor, yo no cualifico para eso, yo no soy persona para eso. Oh, amado hermano, la verdad no es que lo seamos o no lo seamos, es Dios el que lo hace. No somos nosotros, no es nuestra fuerza o capacidad. Pero ahí donde estás, confía en el Señor. Y si hay alguno aquí que ha sido llamado, que está teniendo esas experiencias con el Señor, yo te invito a confiar. Yo te invito a esperar confiadamente y a obedecer al Señor. Yo te invito a darle a Él gloria y a seguir fiel ahí donde Dios te tiene. Porque el propósito de Dios se cumplirá, hermano. A veces no sabemos cuándo. Yo estuve 7 años colaborando al lado de mi pastor. Después de convertido unos años, 7 los pasé allí. Y en el momento en que menos yo esperaba, hermano, Dios me llevó a un lugar que yo nunca pensé, que yo nunca imaginé. Dios me ayudó a su gracia a ser fiel, a permanecer allí, fiel en la iglesia esos años. No fue fácil el momento, todo lo que representaba ir a una nación tan lejana. Pero mira, hoy estoy aquí, estoy de nuevo al lado de mi familia, de mi madre y hermanos, de mi ciudad, de mucho pueblo que conocí. Y aquí estamos por la misericordia de Dios, hermanos, de nuevo sirviendo al Señor en mi ciudad natal. Así que, hermano, ¿qué Dios quiere hacer con tu vida? No lo sé, pero Dios tiene propósitos con tu vida. Dios ha estado tratando contigo. Mi oración es: confía en el Señor, arrójate en los brazos de Cristo, dispuesto a hacer la voluntad del Señor, dispuesto a decirle sí, a obedecerle, dispuesto a confiar en que Él proveerá, en que Él suplirá, en que Él te sostendrá, en que Él dará las fuerzas, en que Él dará la sabiduría, en que Él dará la capacidad espiritual. Hermano, Él es el que forma a los obreros, Él es el que capacita. Todo lo que tú y yo no tenemos, Él lo tiene. Él lo que necesita es ese material disponible, dispuesto. Ese material cual barro en sus manos, que se ofrezca en las manos del divino alfarero, del divino formador, de aquel que tiene solamente la capacidad, Él solamente, de hacer de ti un obrero, una obrera del Señor. Pero la pregunta del Señor en esta mañana es: ¿quién irá? ¿Quién lo hará? ¿Quién dirá amén? ¿Quién dirá cuenta con este barro, Señor? Y moldéalo en tus preciosas manos, Señor, a tu voluntad, y dame la forma que tú quieras, Padre Santo, y las fuerzas que yo no tengo en mi debilidad, y el amor y la sabiduría y la gracia. Todo aquel que esté decidido, hermano, acérquese al Señor, levante sus manos y dígale: aquí estoy, Padre, en esta escuela dominical, en este día del Señor, presentándote mi vida, dispuesto para la labor, dispuesto para el servicio, dispuesto para hacer tu voluntad, dispuesto a obedecer. Dame las fuerzas que yo no tengo, dame el gozo, dame el aliento, dame la fortaleza, dame la gracia, Padre Santo. Haz de mí un obrero, haz de mí una obrera del Señor.
Acércate a Dios, amada iglesia. Clama al Señor ahí donde te encuentras. Ofrenda tu vida a Dios en esta mañana. Ofrenda tu vida. El Señor sigue llamando obreros. El Señor sigue sembrando en el corazón el amor, la carga por las almas perdidas. El Señor sigue en esta mañana, hermano, llamando obreros a su mies. Acércate. Corre a los brazos de Cristo. Míralo a Él por la fe. El Señor está llamando. El Señor está llamando. ¿Quién irá por nosotros? A la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Todo aquel que quiera en esta mañana ofrendar su vida para el servicio del Señor, acérquese y dígale: aquí está mi vida, Señor. Aquí estoy delante de tu presencia. Te ofrezco mi vida. Hermano, ¿qué podemos nosotros darle al Señor? Nuestra flaqueza y humana debilidad. Oh, hermano, nuestras limitaciones e imperfecciones quizás. Pero ¿acaso no es con hombres humildes, sencillos, débiles que Dios es glorificado? ¿Acaso no es de lo necio y de lo vil y de lo menospreciado del mundo que escogió Dios? Oh, alabado sea el Señor. No tengas temor, no tengas dudas. Hacen falta obreros. Las almas perecen sin Dios y sin esperanza. Hace falta quien les predique el evangelio. Hace falta quien haga la labor. Hace falta quien anuncie y proclame el mensaje. Esa persona eres tú, esa persona soy yo. Aquí está el Señor en esta mañana. Acércate, amada iglesia del Señor. Ofrenda tu vida. No temas dar el paso de obediencia a Dios. Dios no te dejará. Dios estará contigo. Es Él el que te llama. Dios no te dejará solo. Yo puedo dar constancia, amado hermano. 22 años, 3 meses. Así como el Señor me llevó en el año 94, así sentimos que Dios nos traía en el 2017 de regreso a Colombia. Estuvo con nosotros todo ese tiempo. Enfrentamos dificultades, pruebas, luchas, angustias. También hubo muchas victorias, pero siempre el Señor estuvo con nosotros. Y cuando sentimos volver a Colombia, vimos cómo Dios abrió las puertas de tal manera que Dios hizo todo fácil, y entendimos que el Señor nos traía de regreso, y aquí estamos por la gracia de Dios. Ahí donde estás, hermano, ora a Dios, ofrenda tu vida. Joven, jovencita, ríndele tu vida al Señor en esta mañana, en este lugar. Padre Santo, aquí estamos delante de ti. Gracias, Señor, porque me has permitido compartir en esta mañana esta palabra con este pueblo, con esta iglesia que se ha reunido para celebrar este culto misionero. Sigue llamando obreros a tu mies. Sigue ministrando en esta preciosa congregación. Gracias por permitirme estar aquí hoy con mis hermanos. Padre Santo, utiliza este sencillo y humilde testimonio, Dios mío, para llamar, para bendecir, para motivar, para tocar vidas, para tocar corazones, para traer fe, confianza en ti, en tu obrar, en tu mover. Padre, guarda esta iglesia, a tu siervo, nuestro hermano Humberto, nuestra hermana Idalí, que pastorean, que sirven en este lugar junto a su familia. Padre, gracias, Padre Santo, aleluya, por esta obra, y levanta obreros de este lugar. Envía obreros, misioneros a tu mies. Bendice, Padre, glorifica tu nombre en esta iglesia, en cada uno de aquellos que se acercan a ti, que hoy rinden su vida diciéndote: aquí estoy, Señor, para servirte. Te lo pedimos, Padre. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la alabanza, te damos a ti la adoración, en el nombre santo y sagrado de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias, Señor. Amén y amén, aleluya. Démosle la gloria a Dios, amada iglesia.